Isaías 40, versos 12 al 20. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con los 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de exaltarte, de elevar himnos a tu nombre. Señor, tú mereces toda la honra, toda la gloria y todo el honor, por cuanto eres creador y sustentador de todo cuanto existe. Pero, oh Señor, hemos venido a reunirnos para que por medio de tu palabra, tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Ten piedad de tu pueblo una vez más. Habla a nuestros corazones de tal manera que podamos ser iluminados por tu palabra, comprender lo que en ella hay y sujetarnos y vivir a la luz de tu palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Mi amado hermano, ¿qué viene a tu mente cuando yo pronuncio la palabra ilimitado? Bueno, probablemente venga a tu mente tu cuenta de teléfono o el internet que tienes en casa. Hoy hablamos de internet ilimitada o un plan telefónico ilimitado donde puedes recibir ilimitada cantidad de mensajes. Sin embargo, mis amados hermanos, como veremos en el sermón, la palabra ilimitado le queda muy grande a nuestro servicio de internet y a nuestra cuenta telefónica. Nuestro plan de internet es limitado. Está limitado solo al área del internet. Y nuestro servicio telefónico está limitado solo a nuestro servicio telefónico. Y si habla de que una persona tiene ilimitados recursos monetarios, también es desacertado. Podemos contar cada uno de los centavos que tiene. Solo hay un ser en este universo a quien la palabra ilimitado le encaja. Nos referimos a Dios. En este universo solo Dios se distingue por ser ilimitado. Solo Él es infinito. Solo Él es inagotable. Y es de Dios de quien nosotros queremos hablar en esta mañana. Mis amados hermanos, no puedo pensar un tema más importante para la iglesia que el de Dios. No hay asunto que pueda ser considerado por encima del ser de Dios. El concepto que tú tengas acerca de Dios será la influencia más determinante de tu vida. Es la que dará dirección a tu vida. Consciente o inconscientemente, todos tenemos un concepto acerca de Dios. Y será este concepto lo que en últimas va a definir y determinar lo que va a ser tu vida. Es muy común en nuestros días escuchar a personas no religiosas diciendo que creen en Dios a su manera.
La manera en que viven, la manera en que se comportan, precisamente provienen del concepto a su manera, póngalo entre comillas, que tienen de Dios. Ellos creen en Dios a su manera. Ellos viven a su manera. Mi amado hermano, mi amigo que estás aquí, dime lo que tú crees acerca de Dios y yo diré lo que será de tu vida. Nuestras vidas son simplemente una respuesta de lo que entendemos y creemos sobre Dios. Así de importante es este asunto. Nuestra perspectiva final y completa va a estar permeada de nuestro entendimiento de Dios. Como yo veo que vivimos, ese es realmente lo que expresa lo que tú y yo creemos de Dios. Lo que pensamos de Dios será el cristal que nos va a ayudar a entender nuestras circunstancias. Dios es la clave para entender y ver adecuadamente el mundo en el que nos rodea. Es nuestro conocimiento de Dios lo que permea la manera en que pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Es nuestro conocimiento de Dios lo que permea lo que creemos y la manera en que adoramos, cómo servimos y cómo invertimos nuestro tiempo. Es nuestro entendimiento de Dios lo que va a permear al final la manera en que tú y yo vamos a morir. No existe un concepto más alto que una persona pueda tener que el conocimiento que tiene de Dios. Es como subir a la cumbre más alta del mundo. Una elevada perspectiva de Dios te va a llevar a vivir una elevada vida santa. Una elevada perspectiva de Dios nos llevará a elevar una adoración trascendente. Cito a Tozer. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante que hay en nosotros. Una pobre perspectiva de Dios nos va a llevar a tener una vida pobre. Una pobre perspectiva de Dios nos llevará a dar una baja y trivial adoración. No hay área de la vida personal, el ministerio de la iglesia, que no pueda ser unido al concepto que tengamos de Dios. Mi amado hermano, todo se verá afectado para bien o para mal, dependiendo del entendimiento que tengamos acerca de la persona de Dios. Podrás decirme, creo en esto y esto y esto y esto acerca de la persona de Dios. La manera en que vivimos definirá y expresará verdaderamente lo que nosotros creemos acerca de Dios. Habrá cosas en las que podremos estar equivocados, sin que eso nos afecte mucho. Podrás preguntarme, ¿puedes explicarme la teoría de la relatividad? Te diré, ni siquiera entiendo de lo que hablaba Einstein cuando hablaba de la teoría de la relatividad. Podrás decirme, eres un ignorante en cuanto al conocimiento de la ciencia en ese aspecto. No me va a afectar mucho. Pero si tú no conoces a Dios, eso tendrá su efecto en esta vida y en la venidera. En esto no podemos fallar. Podrás ignorar muchas cosas de ciencia, medicina, la economía, cómo irá la economía bien o mal, quién será el presidente. Esas cosas en realidad no tendrán un impacto determinante en tu vida. Ignora lo que Dios dice en su palabra sobre él. Y eso sí va a determinar completamente el cómo y vivirás en este mundo y tu futuro en la eternidad. Si ustedes me preguntaran cuál será el centro de lo que yo estaré exponiendo en esta mañana a la luz del texto que tenemos, les diré lo siguiente. Presta atención que esta es la tesis de mi sermón. Si no te acuerdas de la ilustración de la teoría de la relatividad, no me voy a afectar por eso. Pero yo quiero que tú entiendas esto. El centro de este texto es lo siguiente. Nuestro Dios es inigualablemente grande. Solo en Él debemos poner nuestra confianza. Repito mi tesis. Nuestro Dios es inigualablemente grande.
Solo en Él debemos poner nuestra confianza. Hay varias explicaciones o aclaraciones que debo dar de mi tesis. En primer lugar, voy a utilizar el término Él. Aunque el Trino Dios subsiste en tres personas distintas, divinas, sigue siendo un solo Dios vivo y verdadero, y por tanto, la palabra Él encaja a la perfección. Mis amados hermanos, ¿cómo prueba nuestro texto que Dios es inigualablemente grande y que por tanto solo en Él debemos confiar? Hay varios aspectos en que mi texto prueba mi tesis. En primer lugar, nuestro Dios es inigualablemente grande por su inmensidad. Miren el versículo 12. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palpo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas de collados. Los teólogos nos esforzamos en inventar términos que puedan ser comprensibles a la hora de estudiar a Dios y su teología. Lo curioso es que Dios es mucho más simple que los teólogos. No es que sea simplista, simplemente Dios quiere ser claro en que se le entienda lo que quiere decir. Ahora, muy probablemente, alguno se dio cuenta que estoy usando una redundancia en mi encabezado. Mi encabezado primero dice, nuestro Dios es inigualablemente grande en su inmensidad. Hay una redundancia ahí. Bueno, mis amados hermanos, la verdad es que cuando hablamos de la inigualable grandeza de Dios y lo acompañamos con cualquier otro adjetivo que podamos poner, ya estamos siendo redundantes. Con Dios todo lo es. Él es único en su tipo. No importa cuánto yo pueda esforzarme en describir la grandeza, el poder, la hermosura de Dios, siempre mis palabras se quedarán cortas. Mis amados hermanos, el Dios a quien tú y yo adoramos es un Dios que es inigualablemente grande en su inmensidad. El texto presenta a Dios considerando todo el universo que Él ha creado y en comparación con esto es como una gota de agua que está en su mano. ¿Te has puesto a jugar? A lo mejor ya hace muchos años que no lo hace, eso generalmente lo hacen los niños, pero está bien, puede ser que la última vez que fuiste a la playa lo hiciste. Tomaste agüita del mar y pusiste una gota en tu mano. Se ve tan pequeña y diminuta. Esa no es la descripción de ti y de mí. Es la descripción del universo entero en la mano de Dios. Él es inmenso, inmensamente grande. Él es más grande que todo y que todo cuanto existe. Él es inmenso, infinito en su ser y perfecciones. No hay límites para Dios. Tú y yo estamos llenos de limitaciones. Y no me estoy refiriendo a las que ha puesto el banco ahora a la hora de pedir un préstamo. Hay muchas cosas que limitan nuestro ser. ¿Sabes por qué? Porque somos criaturas. Y por definición, una criatura está llena de limitaciones. La razón por la que algunos se escapan de esta realidad usando el sexo, la droga, la pornografía y una mil cosas que utilizan para enajenarse, es porque no quieren entender esta realidad. Quieren vivir por encima de eso y lo que hacen es autodestruirnos o autodestruirse. Pero mis amados hermanos, trae libertad entender que hay alguien que no tiene limitaciones. Es de eso de lo que nos está hablando Isaías. Dios no tiene limitaciones.
No hay nada que pueda limitar a Dios. Y en un sentido, todos los atributos que va a presentar Isaías en el capítulo 40 describen cómo Dios no tiene límite en algún sentido para que podamos entenderlo. Ahora, hay al menos 3 que quiero poner en la mente de ustedes para que podamos considerar un poquito acerca de la grandeza de Dios. Primero, Dios no está limitado por el tiempo. Dios es eterno. Dice el teólogo Louis Berkhoff, la eternidad de Dios puede definirse como aquella perfección divina por medio de la cual Él se eleva sobre todas las limitaciones temporales, todas las sucesiones de momentos y goza de la plenitud de una existencia indivisible y presente. ¿Lo entendiste? Oh, qué bueno que nadie dijo sí, para que viniera y me lo explicara. El punto del teólogo Berkhoff y de las Escrituras, que Dios no tiene límites en cuanto al tiempo. No hay cosa que limite a Dios. Él tiene su existencia, aún en aquel ejemplo venturoso que podamos presentar de la eternidad pasada. Tal cosa no existe para Dios. Él se esconde allá, Él se esconde hacia el futuro. En su existencia nada limita nada limita a Dios en cuanto al tiempo. Se menciona la palabra inconmensurable para referirse a Dios. Los arquitectos conocen lo que significa la palabra mensura. Significa medida. Lo que expreso con inconmensurable es que Dios no puede ser medido con el tiempo. Lo primero que podemos decir en cuanto a la eternidad de Dios es que no es un tiempo de principio hasta el fin. Dios no es afectado por el tiempo. Dice Isaías 41:4, ¿quién realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo el primero, yo el también el postrero. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Nosotros estamos limitados por el tiempo, porque tuvimos un principio. En este sentido, mis amados hermanos, el ser humano no es eterno. No puede serlo, porque tuvo un inicio. Los ángeles no son eternos. Fueron creados, tuvieron un inicio. Ahora, Joel, Dios promete en su palabra que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Bueno, la expresión vida eterna no habla del tiempo, sino la calidad de vida que tendremos en Cristo. Porque nosotros podemos decir en un sentido estricto que nuestra vida en el cielo será interminable desde que empezó hasta que termine. O sea, no terminará jamás. Pero eterno solo puede ser Dios. Cuando se expresa vida eterna, habla de la calidad de esa vida, no de cuánto va a durar. Ahora, no solo Dios no está limitado por el tiempo. Dios no está limitado espacialmente, o sea, por el espacio. Esto lo llamamos en teología la omnipresencia de Dios. Es una palabra compuesta, viene de omni, que significa todo, y presente. No tengo mucho que explicar acerca de esa palabra. Lo que significa este término es que Dios está presente en todo lugar, todo completo. Dado que Dios es espíritu, no está limitado por el espacio. Y ustedes verán cuáles son las implicaciones de esto. Solo aquello que está compuesto por materia o que es una persona creada puede estar en un lugar en específico. Mis amados hermanos, a veces nos referimos a Satanás como Satanás me tentó. Y otro creyente dice, Satanás me tentó. O Satanás hizo tal cosa en la Casa Blanca. O Satanás por aquí y Satanás por allá. Bueno, Satanás tendrá que cargar con la culpa de muchas cosas.
Pero lo cierto es que Satanás no puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Él es una criatura creada y por tanto puede estar en un solo lugar. Solo Dios está completo en todo lugar. Esa es la conclusión a la que llega el salmista en el Salmo 139, versículos 7 al 10, cuando expresa, inspirado por el Espíritu Santo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí tú estás. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dos cosas nos enseñan este texto muy gratificantes para el Hijo de Dios. Por un lado, Dios está pendiente de todo cuanto hacemos. No hay nada que pueda escapársele a Dios. Él está al tanto de nuestras dificultades, Él está al tanto de nuestras ansiedades, de nuestras aflicciones y tribulaciones. Lo siguiente que nos enseña el texto es que no importa donde puedas estar en medio de aflicciones tenebrosas y negras, aún allí asirá Dios la mano de su Hijo. Déjame decirte una cosa, mi amigo que nos visita. Este texto no es para ti. Horrenda cosa es para ti el saber que Dios es omnipresente, que no te puedes esconder en tus pecados. Llegas a tu casa, trancas la puerta, pones el seguro, abres la internet, ves pornografía, miras a todos lados y dices: nadie me está viendo. Eso se llama ignorancia de Dios. Te aseguro que hay alguien que está viendo: Dios. Puedes ir a un lugar donde no hay nadie, cometer un pecado X, Dios te está viendo. Es más, puedes pensar algo pecaminoso, aún no ha hablado tu lengua eso pecaminoso, Dios mira tu corazón. En una ocasión Dios envió a Samuel a ungir al rey David. Samuel tenía miedo de Saúl. No quería que nadie se enterase de lo que iba a acontecer. Así que cuando llegó y Isaí le preguntó: ¿es tu venida en paz? Él dio todo un rodeo para no explicar la presencia de él. Él iba a ungir al rey de Israel. Dios le dio una recomendación: unge a quien yo te diga. Debido a la experiencia pasada con Saúl, que era grande, hermoso y fuerte, cuando le traen a Jonadab, el primer hijo de David, Samuel fue pronto al decir: este es el ungido de Dios. Y Dios le dio: no te apresures, no te guíes por lo que tus ojos pueden ver. Tú puedes ver lo que el hombre puede ver, pero yo miro el corazón. Y eso para los cristianos es hermoso. Pero para ti, mi amigo, tú que eres enemigo de Dios, que aborreces a Dios, eso es un asunto peligroso. Dios mira aún las verdaderas inclinaciones de tu corazón. Tú puedes autoengañarte y engañar a tu padre, decir: no, yo simplemente que yo no soy religioso como tú. Pero Dios sabe lo que tú sientes en realidad. Tú desprecias y menosprecias el ser de Dios. Tú eres enemigo de Dios y Dios te conoce a ti mejor que tú mismo. Y un día darás cuenta delante de Dios. Dios conoce todo. Y esa es la otra cosa que no lo limita. Dios conoce todo cuanto hay. Hermanos amados, qué grande es el Dios a quien tú y yo adoramos. En una ocasión, una señora fue a felicitar a Campbell Morgan. No sé si han oído hablar de este hombre. Fue el que predicó en
Westminster Chapel, donde hizo famoso ese lugar de reunión Martin Lloyd Jones. El pastor antes de Martin Lloyd Jones fue Campbell Morgan. Y él predicó un sermón como este, yo tratando de parecerme a Campbell Morgan, acerca de la inmensidad de Dios. Y luego que terminó el sermón y estaba en el lobby saludando a los hermanos de la iglesia, se le acercó una pequeña ancianita que llevaba mucho tiempo en la iglesia. La historia la describe con guantes blancos y le dice: "Oh, Pastor Campbell Morgan, qué hermoso sermón ha predicado. Usted ha predicado un lindo sermón." Bueno, un sermón sobre la grandeza de Dios lo puedes clasificar edificante o aburrido, no sé, pero lindo. Entonces, pastor, a la luz de lo que usted habló, puedo orar a Dios pidiéndole no solo por las cosas chicas de mi vida, también puedo pedirle por las cosas grandes. Este predicador le respondió sabiamente: mi querida amiga, en tu vida todo es pequeño. Usted no tiene nada grande en su vida. Mis amados hermanos, todo en nuestra vida en comparación con Dios es pequeño. Puedes estar ahora mismo sufriendo de aflicciones y verlas tan grandes que tú dirás: ¿cómo puedo subsistir en medio de estas circunstancias tan adversas? ¡Qué grande es esta aflicción! Todo el universo cabe en la mano de Dios. El Dios a quien tú sirves no está limitado por nada. Él es inmenso y tu problema es menos que una gota de agua. En Él podemos confiar. Ahora vamos a poner esto en contexto. El capítulo 40 de Isaías está justo después del capítulo 39. El capítulo 39 termina con una profecía de Isaías al rey Ezequías. Le dice: mira, esos embajadores de Babilonia que vinieron y que le enseñaste toda tu casa, vendrán un día a buscar todo cuanto en él hay. Ya el pueblo de Dios, en el contexto de Isaías 40, estaba viendo las primeras luces del imperio babilonio viniendo sobre ellos. Probablemente ellos veían al imperio babilonio imponente, grande, difícil de oponerse. Ya Dios les había hablado por medio del profeta Jeremías, diciéndole: no se opongan al imperio babilonio. Es el juicio de Dios para ustedes. Y ellos pudieron ver esas aflicciones que le vendrían demasiado grandes. Dios les está diciendo: yo soy más grande que el imperio babilonio. Ahora, lo segundo que nos enseña el texto no solo es que nuestro Dios es inmensamente grande, sino que en segundo lugar nos enseña que nuestro Dios es inigualablemente grande en su sabiduría. Miren el versículo 13. Denme un tiempo. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Una vez más, Isaías empieza este versículo por medio de preguntas. La respuesta a cada una de estas preguntas es un simple pero contundente: nadie le enseñó al Espíritu de Jehová. Nadie puede aconsejar al Espíritu de Dios. Nadie le aconsejó de tal manera que pueda ser avisado. Nadie le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es infinitamente sabio. Las Escrituras, al hablar de sabiduría, lo relacionan íntimamente con
conocimiento, la comprensión. Sin embargo, las palabras traducidas al hebreo, en este caso es kachma, y Sofía en el griego, la palabra que tradujeron a la Septuaginta y la que preeminentemente usaron los escritores del Nuevo Testamento para hablar de sabiduría, tenían una connotación más práctica. Aún así, siempre fruto del conocimiento. El Salmo 104, 24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La sabiduría de Dios da al universo su estructura y estabilidad. Miren lo que dice Proverbios 3:19. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. La sabiduría de Dios es ese aspecto divino por el cual Dios es infinitamente hábil para crear el mundo, gobernarlo como solo Él puede hacerlo. La sabiduría es la riqueza de la inteligencia real de Dios por el cual Él dirige todas las cosas para su gloria, incluso usando la incredulidad, el pecado de los hombres para hacer bien a su pueblo y para que su gloria pueda ser manifestada. Mis amados hermanos, la sabiduría es el conocimiento infinito de Dios al servicio de su santa y buena voluntad. Dice Dios en Job 37:16. ¿Has conocido tú la diferencia de las nubes? Las maravillas del perfecto en sabiduría. Muchas veces van a venir problemas a nuestra vida. Reconocemos que éstas han venido de la mano de Dios, que Dios usa todo cuanto ocurre para hacerle bien a aquellos que aman a Dios. Pero puede venir la duda. Puedes preguntarte en algún momento, ¿sabe Dios lo que está haciendo? ¿No habrá una forma mejor para tratar mi asunto? Mis amados hermanos, Dios es infinito en sabiduría. Él conoce cada detalle de lo que hará bien a tu alma y lo traerá para conseguir los mejores resultados. Mira el Salmo 37:18. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos para siempre. Salmo 1:6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmo 147:5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mateo 10:29-30. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni aun ellos caen en tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Esto es maravilloso. Yo sé que algunos dirán, bueno, en mi caso es bastante fácil contar los cabellos de mi cabeza. Los he ido perdiendo con el paso del tiempo. La realidad es que en la mayoría de nosotros sería bastante complicado saber la cantidad de cabellos. Dios sabe todas las cosas. Y mis amados hermanos, esto debe traer en perspectiva cuando tú oras a Dios. Algunos piensan que la oración es una especie de fuerza, energía que mueve a Dios a donde queremos. Eso llegó a creerse en la iglesia de nuestros días, fruto de algunos entendimientos equivocados acerca de la persona, el ser de Dios. La verdad es que la oración no es una fuerza o energía que mueve a Dios. Cuando alguien te dice en televisión nacional, no importa qué supuesto predicador sea, que nuestras oraciones mueven la mano de Dios, tal cosa es una herejía. No hay nada que pueda, ni nadie que pueda mover la mano de Dios.
nuestras oraciones, oye esto, no es informativo. Oye, es que le voy a decir esto en oración. Nos ponemos de acuerdo y obligamos a Dios a que lo haga. No hay nada que obligue a Dios a hacer lo que Él no quiere hacer. Cuidado con ese espíritu pagano que todavía busca los poderes de, ¿cómo se llaman los de Marvel? De superhéroes, con el ansia de valer algo. Nuestro valor está en Cristo. Hemos sido creados a la imagen de Dios. No necesitamos poderes heroicos. Necesitamos confiar y depender de Dios. Esa es la clave de la oración. Un corazón humillado que reconoce su debilidad, su necesidad y su carencia. Y reconoce que en Dios está la suficiencia para obrar con todo poder. En Dios hay sabiduría. Todo cuanto viene a tu mano, toda aflicción que ha venido y vendrá a tu vida, mi amado hermano, está hábilmente tejido por un Dios soberano y sabio que quiere hacer bien a tu alma. Tal vez de este lado de la eternidad nunca entenderemos el por qué Dios trae a nuestra vida. No permite simplemente. A veces usamos esa palabra para excusar a Dios de las cosas malas. Dios no necesita ser excusado. Él dice que el ciego es ciego por la mano de Él. Y el que ve, ve por la misericordia de Él. Así que Él no necesita excusa. Él lo expresa claramente. Él dice, ¿habrá algún mal en el pueblo que no venga de mi parte? Ahora Dios usará hábilmente esas aflicciones con sabiduría, porque el Dios que gobierna este universo es un Dios infinitamente sabio. Dice el teólogo bautista Dag, un teólogo del siglo XIX, qué pena que los bautistas no leen sus padres teológicos. Dice él en su monumental obra Manual de Teología. De hecho, agradezco una editorial en español que recientemente la publicó. Por favor, si quieren un libro que les pueda aconsejar hoy, el Manual de Teología de J.L. Dag. Nos debería llenar de gozo, dice Dag, que la infinita sabiduría guía los asuntos de la vida. Muchos de sus eventos están cubiertos en oscuridad y misterio, y una confusión completa parece reinar. A menudo la maldad prevalece y parece que Dios se ha olvidado de las criaturas que Él ha hecho. Nuestra senda en la vida es oscura y torcida y llena de dificultades y peligros. Cuán llena de consolación es la doctrina que la infinita sabiduría dirige cada evento, trae luz en la oscuridad, y aquellos que aman a Dios, todas las cosas, sin importar su aspecto y tendencia aparente, obran para bien. Mis amados hermanos, el Dios que gobierna tu vida y la mía es un Dios de toda sabiduría. ¿No debería nosotros confiar en cada instante? He encontrado en mi vida a veces aspectos de amargura porque olvido lo que debo recordar. Todo cuanto Dios trae a mi vida viene de un Dios infinitamente sabio. Él sabe mucho mejor que yo aquello que me conviene. Él sabe mejor que yo aquello que no me conviene. Y déjame decirte que Él también lo sabe en cuanto a ti. Ahora, no solo nuestro Dios es inigualablemente grande en su inmensidad, no solo Él es igualablemente grande en su sabiduría. En último lugar, antes de las conclusiones, nuestro Dios es inigualablemente grande en su soberanía. Miren los versículos 15 y 16. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae en el cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas.
He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. La idea central de estos dos versículos es que aunque Babilonia a los ojos de los israelitas se viera un imperio grande y poderoso, para Dios era como una gotita de agua que caía en un cubo. Imagínese que su señora, su esposa, va a cargar un cubo de agua. Yo sé que ya aquí nadie carga un cubo de agua. Yo lo sé, pero permítanme la ilustración. Imagínate que vas a cargar un cubo de agua y que de pronto tu esposo, para bromear, toma en la pila con su dedito agua y hace ¡pum! Una gotita en el cubo. Y te dice, ahora el cubo pesa más. Si yo le hiciera esa broma a mi esposa, seguramente me daría el cubo para que lo lleve. Porque obviamente una gotita de agua no hará la gran diferencia. O imagínate cuando estabas en Cuba, que de pronto estabas en una de esas pesas de balanza y te ponía el que vendía los alimentos, papa, vas a comprar papa y te ponía unas papitas y del otro lado hay una pesa y viene él y pone su dedo en el piso y deja caer una pizquita de arena y te dice, ahora va a pesar más tu papa. Lo miraría, sobre todo si estás en Cuba, lo mirarías irónicamente antes de decirle cualquier otra cosa. Mis amados hermanos, ese era el problema que tenía Israel con Babilonia para Dios. Era como una gota de agua que caía en un cubo o un polvito que caía sobre la balanza. La pregunta es, ¿cómo puede una gota que cabe en un cubo limitar a quien mide los mares con la palma de su mano? ¿Cómo puede el polvo que cae en una balanza influir a aquel que borra las islas como polvo? Dice un comentarista sobre este texto: de la exaltación de Dios como creador, el profeta pasa a su exaltación como rector del mundo. Jehová tiene la tarea de dirigir toda la raza humana, diferentes naciones, pero las grandes masas de pueblos sobre las que Él gobierna no tienen para Él más dificultad o peso que una gota añadida al cubo de agua que alguien lleva en la mano. Esas naciones son como un grano de arena o de polvo que no aumenta ni disminuye el peso en la balanza. Mis amados hermanos, la Biblia no intenta esconder esta verdad. Tendrías que ir a una iglesia liberal para que esta verdad sea escondida. Tendrías que ir a una iglesia donde no se predica la Biblia para perderte esto. Tendrías que ir a una iglesia movida por las emociones para no ver la verdad que brilla como 10 soles en el cielo. Dios es soberano sobre su creación. Tendrías que leer la Biblia en una habitación oscura, con la Biblia boca abajo, tus ojos cerrados y tus manos sobre tu cara para perderte esta verdad. Esta es una verdad que no es difícil de entender, simplemente es una verdad difícil de tragar, sobre todo si no quieres seguir la verdad de Dios. El Salmo 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Qué parte no se puede entender de este versículo? La palabra soberanía en el diccionario significa un superior sobre otros, un jefe supremo o mayor, supremo en rango, supremo en poder, supremo en autoridad, aquel que está en posición de gobernar, realeza, independiente de los otros. Todo eso describe a Dios. Salmo 93:1. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó el mundo y no se moverá. La razón por la que sabemos que este mundo no caerá fruto
de una bomba atómica, de la Tercera Guerra Mundial, es que este mundo la gobierna Dios. Terminará por mano de Él y como Él ha determinado. ¿Qué queremos decir con que Dios entonces es soberano? Hay una definición de Arthur Pink que a mí me satisface mucho. Dice él en su libro Soberanía de Dios. Si no lo has leído, mira, otro libro que recomiendo. No puedes leer ese libro y ser sincero en tu fe y no llegar a las conclusiones que este hombre expone, porque es sumamente bíblico. Dice Arthur Pink, decir que Dios es soberano es declarar que es el Altísimo, que Él hace todo conforme a su voluntad en las huestes de los cielos y entre los habitantes de la tierra, de modo que nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? Lo que hizo Arthur Pink fue citar la Escritura. ¿Cuántas veces has llegado al cuarto de tus hijos y le has preguntado, ¿qué haces? Esa pregunta implica que una autoridad ha hecho la pregunta. Si el vecino viene y le pregunta a tu hijo, ¿qué haces? Tu hijo debería tener la libertad de decir, no hagan esto, muchachitos, es una ilustración. Pero pudiera decirle, a ti no te importa. El punto es que nadie siquiera puede preguntarle a Dios, ¿qué haces? Sigue diciendo Pink, decir que Dios es soberano es declarar que es el omnipotente, el poseedor de toda potestad en el cielo y en la tierra, de modo que nadie puede frustrar sus consejos, impedir sus propósitos, ni resistir a su voluntad. Decir que Dios es soberano es declarar que se enseñoreará de las gentes, levantando reinos, derrumbando imperios y determinando el curso de las dinastías según le agrada. Decir que Dios es soberano es declarar que solo Él es el poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Tal es el Dios de la Biblia. Parece establecer bíblicamente esta doctrina, parece a veces innecesario en esta iglesia establecer bíblicamente la doctrina. Déjeme tomar agua. Dice mi hermano William que hay dos cosas que no debes creer de un predicador. La primera no me acuerdo, la segunda es que estoy terminando. Cuando lo oí diciéndole esto, me prometí no decir eso, al menos que esté terminando de verdad. Miren lo que dice la Biblia acerca de Dios. Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Nuestro Dios gobierna sobre todo, incluyendo a Satanás. Esa expresión que utilizó el hermano Hugo hablando de Satanás. Satanás es el diablo de Dios. Es una expresión que dijo Martín Lutero. Y lo que está queriendo decir es que todo está bajo el control de Dios. Ahora, yo quiero que vayas conmigo, por favor, tenme paciencia. Hoy estoy inspirado, no en el sentido de I mayúscula, la I minúscula, chiquitita. A Daniel capítulo 4. En Daniel capítulo 4, versículo 35, vemos la conclusión a la que llega Nabucodonosor, quien era en su tiempo el hombre más poderoso, dueño y señor del imperio babilonio. Él dice en este texto, en Daniel 4:35, ya está ahí. Este es Nabucodonosor. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Cómo Nabucodonosor
llegó a esta conclusión. Bueno, el rey Nabucodonosor era un orgulloso y arrogante que se sentía ser la persona más poderosa del mundo. Si estudias el libro de Daniel, verás que inclusive él recibía adoración. En Daniel capítulo 4, él tiene una pesadilla. Y era una revelación de Dios. En ese contexto histórico, Dios hablaba por medio de sueños. Y él ve un gran árbol, que las aves hacían sus nidos y aún los animales terrestres se aprovechaban de su sombra. Él ve que ese árbol sería cortado y que vendrían aflicciones a ese árbol. Él llama a los sátrapas y a todos esos sabiondos que tenía él a su lado y ninguno le podía dar la descripción, la definición, la interpretación de ese sueño. Obviamente llama a Daniel y Daniel le interpreta el sueño en los versículos 24 y 25. Mira lo que dice. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echará de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentará como a los bueyes, y como el rocío del cielo será bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los cielos, en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. En el versículo 27, Daniel, fruto de esa revelación que Dios en su misericordia le dio a este pagano, le da un consejo. Versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, probablemente Nabucodonosor vivió alterado un par de días, pero se le olvidó. Miren los versículos 28 al 33. Un año después de esta revelación, Dios fue paciente con este hombre. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿Verdad que se creía? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba con los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. El final de la historia de Nabucodonosor. Versículos 34 al 37. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino
y mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Tengo la convicción que conoceré a Nabucodonosor en el cielo. Nadie puede decir eso sin la gracia de Dios en su vida. Él reconoció por experiencia lo que es ser humillado por el soberano del universo. Déjame hablarte a tu corazón, mi amigo que estás en esta mañana. Tú vives tu vida. Tú eres joven y tal parece que toda tu vida está en tus manos y que estás disfrutando la vida. Déjame decirte que tu vida es pecado delante de Dios. Tu marihuana, tu borrachera, tus pecados en privado que nadie ve. Esas cosas Dios las aborrece y tal vez Él no te haga experimentar como a Nabucodonosor y te haga comer hierba. Dios tenga piedad de tu alma. Dios tenga compasión de ti y puedas ver ahora mismo cuán lejos estás de Dios y que deberías humillarte ante el soberano, reconocer su gobierno e ir a Él por medio del Señor Jesucristo. Mira el Dios de las Escrituras. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Ezequiel 18:4. He aquí todas las almas son mías. ¿Tú piensas que tú eres tu dueño? No, Dios te creó y Él tiene el dominio de tu vida. Irás un día al infierno porque tu alma es de Él. A menos que vayas corriendo a buscar misericordia en los brazos del Señor Jesucristo. Efesios 1:11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. ¿Qué tiene que ver eso con tu vida? Que si Dios no tiene límites, tú puedes correr todo lo que tú quieras huyendo de Dios. Dios te va a alcanzar. Y si Dios te ha escogido para salvación, vendrás, y aquí cito al teólogo gallego, en tinto en sangre y lleno de esparadrapos. Si no entiendes, yo te explico después. Si tú eres elegido, no puedes huir. Dios te alcanzará. Ruego que Dios tenga misericordia de los que están aquí sin Cristo. Porque tú tienes tu fe, tu confianza en muchas cosas que hoy son tu Dios. Son tus ídolos. Mira los versículos 18 al 20 de Isaías 40 para que veas cómo Dios ve a los ídolos, adorarte a ti, servirte a ti, amarte a ti. Es hacer de ti mismo un Dios. Es como hacer una estatuilla y decirle a ese mi Dios. Mira lo que dice los versículos 18 al 20. ¿A qué pues me haréis semejantes? ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro, le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla para que no se mueva. En el contexto de este pasaje,
Dios está llamando a la nación de Israel a abandonar a sus ídolos porque hacer tal cosa es ridícula. Solo alguien omnipresente puede escuchar una oración. María, los apóstoles más santos que puedas poner, no son omnipresentes. Esa es una cualidad que solo Dios puede tener. María, los apóstoles y todos los santos que ha inventado la Iglesia Católica Romana están, vamos a meterlos todos en el cielo, ¿verdad? Hasta San Juan de los Palotes. No lo conocemos, pero vamos a ponerlo. Ellos solo pueden estar en un lugar al mismo tiempo. Si están en el cielo, solo puede estar en el cielo. Vamos a suponer que tú te hagas tú compres, porque ya nadie lo hace alguien. Tú compras una ridícula imagen que dicen que es la Virgen María. Perdóname, pero es ridículo. Porque si alguien hace una estatua, ese que la hizo es más grande que lo que se hizo. El alfarero, quien lo haya hecho, es más grande que eso. Porque el que hace siempre es más grande que lo hecho. Pero compras una virgencita de la Altagracia, hay dominicanos aquí, o la de cobre o lo que sea, y tú la pones, y tú le ruegas a la virgencita, y le dices, ay, cura a mi hijito que está enfermito. Bien, o María es omnipresente para poder oír tu oración, o María no está oyendo tu oración. Debido a que María no es omnipresente porque solo es una cualidad divina, María no oye tu oración. Eso es teología bíblica básica. Vamos a suponer que tenga la capacidad de que oiga tu oración. Y otro católico romano le pide a la Virgencita María. María no puede oír las dos voces, las dos oraciones al mismo tiempo porque solo puede estar en un lugar. Es una criatura. Pero Dios puede estar en todo lugar. Él puede oír tu oración. Podemos todos los cristianos del mundo, todos, los millones que hay, ponernos de acuerdo y decir, todos a las 12 del día, si estás en China, las 12 de la noche, no sé, todos al mismo tiempo. Todos vamos a orar una oración y todo el mundo va a orar lo que quieran. Tú vas a orar por tu hijo, el otro va a orar por su casa que la está perdiendo. Todos al mismo tiempo. 1, 2 y 3 y todos oran. Debido a que Dios conoce todas las cosas y debido a que Dios está en todo lugar, Dios puede oír y responder todas las oraciones al mismo tiempo. Y eso es lo que está diciendo Dios en este texto. ¿Con qué tú me vas a comparar a mí? ¿Con la Virgen María? Hay católicos romanos que dicen, no, porque es que Dios es tan severo, el Padre. Yo le pido a María que es más tierna. Esto es hablar más de Dios. Dios dio a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. ¿Hay algo más tierno, amoroso que tal cosa? Decir que María es más tierna que el Padre, más amoroso, es una herejía. No hay en este mundo nadie que pueda personificar el amor como Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es del Dios Trino, de quien Juan dice, amaos los unos a los otros, porque Dios es amor. Eso no se puede decir de ningún otro ser en este mundo. Mis amados hermanos, a la luz del texto que tenemos delante de nosotros, ¿podremos poner nuestra confianza en alguna otra cosa? Porque el Dios a quien tú y yo adoramos y servimos es un Dios inigualablemente grande. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Cuánto aliento da a nuestro corazón saber que nuestro Dios
Es inigualablemente grande, no hay nada que lo limite. Su sabiduría es infinita. Su soberanía alcanza todo cuanto existe. Gracias por amarnos a pesar de nuestros pecados. Gracias por habernos salvado por medio de tu Hijo. Y hoy ponernos a servirte. ¿Quiénes somos nosotros para servirte? Gracias te damos. Y ahora concédenos que al tomar la cena, lo hagamos con un espíritu de reverencia y de amor hacia ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén.